¿En qué momento dejamos de escuchar porque creemos que ya lo sabemos todo? Esta es la historia de Daniel. Él siempre fue el mejor, el de las notas más altas, el que encontraba soluciones antes que nadie. Durante años, su inteligencia fue su mayor virtud, hasta que se convirtió en su peor enemigo. Porque la soberbia no empieza cuando te sientes superior, empieza mucho antes, aun cuando dejas de escuchar. Daniel era disciplinado y trabajador. Su carrera subió como la espuma, ascensos, respeto y aplausos. La gente confiaba en él porque irradiaba seguridad. Pero algo empezó a cambiar. Al principio fue algo pequeño, interrumpía a los demás antes de que terminaran de hablar. Después empezó a ignorar opiniones distintas, no para hacer daño, sino porque estaba convencido de que él ya tenía la respuesta correcta. Y aquí está el verdadero peligro cuando alguien cree que siempre tiene la razón, simplemente deja de aprender. La soberbia no se siente como un defecto, se siente como liderazgo, como confianza. Por eso Daniel dejó de pedir consejos. Si algo salía bien, era mérito suyo. Si algo salía mal, siempre era culpa de alguien más sin darse cuenta. Dejó de construir equipo y empezó a construir distancia. Una distancia que al principio es invisible. Sus compañeros dejaron de discutir con él, no porque estuvieran de acuerdo, sino porque era inútil intentarlo. Las reuniones se volvieron silenciosas. Daniel interpretó ese silencio como respeto, pero no era respeto. Era cansancio. En casa pasó lo mismo. Escuchaba menos y corregía más. Hasta que un día, las personas que amaba simplemente dejaron de intentar explicarse. El golpe llegó cuando un proyecto importante fracasó. Por primera vez, Daniel no tenía a quién culpar. Las advertencias habían estado ahí, pero él no quiso oírlas. Lo peor no fue el error, sino darse cuenta de que estaba solo. La soberbia tiene algo muy peligroso, te convence de que no necesitas a nadie, hasta que realmente necesitas a alguien. Este pecado no siempre grita. A veces habla en voz baja. Aparece cuando pensamos que ya hemos llegado a la meta y que no nos queda nada por mejorar. Pero el problema no es equivocarse. El problema es no permitir que nadie te corrija. Todos hemos sido Daniel alguna vez. Hemos defendido una idea solo por orgullo, ignorando un consejo que necesitábamos escuchar. Porque reconocer que otro tiene razón también es una forma de crecer. La humildad no es pensar menos de ti mismo. Es entender que nadie crece solo. La soberbia desgasta lentamente las relaciones, las oportunidades y la confianza. Y cuando finalmente nos damos cuenta, muchas veces ya es tarde. Por eso, hoy te pregunto, en tu día a día, ¿estás escuchando de verdad o solo estás esperando tu turno para hablar?